En escaseaba la palabra, faltaba visión, pero estamos en el tiempo donde Samuel se levanta como aquel profeta, pero se levanta en medio de una crisis que el pueblo de Israel tenía. Escaseaba la palabra, esa sed del pueblo de escuchar algo diferente, y también el pueblo quería la voluntad divina. Escaseaba la visión, falta de dirección, falta de entender la voluntad del Señor. Pero el Señor tenía un plan con Samuel. El joven Samuel administraba en Jehová en la presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba aquellos días. No había visión con frecuencia. Tremenda esa palabra. La Biblia nos dice que Dios había dejado de existir, ni que el templo había sido cerrado. Dice algo más profundo, alarmante. La palabra escaseaba y la visión. Había religión, había estructura, había sacerdocio, pero no había la dirección de Dios. Esa dirección que es cuando Dios te dice por aquí no o por aquí sí. Esto describe comprensión muchos momentos de la historia espiritual. Hay culto, hay traición, hay líderes, pero no hay la revelación fresca, no hay la visión, no hay el oído espiritual de discernir el tiempo de Dios. En aquellos momentos habían los líderes, pero los líderes estaban haciendo con la familia de Elí, estaban en pecado. Pero Dios no se revela a una persona que esté en pecado. Dios se revela a una persona donde esté el orden y refleja el carácter del Señor. Y dice, cuando la palabra escaseaba en el pueblo, se conformaba. Cuando la visión faltaba, el pueblo se acomodaba. El pueblo se acomodaba. Está bien, no hay la palabra, no hay la visión. Me voy a acomodar en un nivel donde yo estoy. Eso se llama estancamiento espiritual. En aquel pueblo estaba acomodado. Se sentía bien que Dios no hablara, que la voluntad de Dios no se viera en aquellos tiempos. Pero el texto no termina con la escasez. En medio de ese tiempo, Dios estaba preparando un tiempo nuevo. Escucha esto, cuando la palabra escaseaba, el oído espiritual se debilitaba. El problema no era que Dios no hablara, el problema era que ya nadie sabía reconocer su voz. En aquellos tiempos Dios no estaba hablando con frecuencia, ya nadie entendía qué era Dios y qué no era Dios. La voz del Señor se había perdido en aquellos tiempos, pero Dios levantó un Samuel que estaba escuchando la voz del Señor. Ese Samuel que nadie lo veía, ese Samuel que a lo mejor fue burlado, ese Samuel que fue flagelado, hoy es ese Samuel que Dios te está diciendo que eres uno. Elías era el sacerdote, pero espiritualmente estaba apagado. Sus hijos ministraban, pero estaban corrompidos. El pueblo tenía el altar, pero no tenía la dirección. Tenían el altar de volver allá, pero no sabían cómo llegar al altar. Le faltaba alguien con autoridad y que reflejara ese carácter. Cuando la palabra escaseaba, se normalizaba el pecado, se apagaba el temor de Dios, se vive de recuerdos espirituales, se administra los santos sin santidad. Tremendo esta palabra. Hay púlpitos que están contaminados. Hay gente que administra estando en pecado. Hay gente que todavía le falta arrepentimiento. Y esto es una palabra que dice, se normaliza el pecado donde no se tiene que normalizar. Pero la pregunta es, hermano, estamos en el tiempo donde todo es normal, donde todo es sí. Pero Dios está anhelando la generación que escuche su voz. Dice, no era un problema de falta de templo, era un problema de falta del oído. Dios seguía hablando, pero ya no había sensibilidad para escucharlo. Esa sensibilidad se está perdiendo hoy en esta generación. Donde no hay visión, el pueblo se estanca. La visión no es solo ver cosas espirituales, es discernir el propósito de Dios para el tiempo presente. Cuando no hay visión, la gente camina pero sin rumbo. Se repite rutina pero sin vida. Hay movimiento pero no transformación.
Hay actividad, pero no hay avivamiento. Hay avivamiento que tú lo puedes llamar así, aquí hay un avivamiento. No, pero el verdadero avivamiento comienza dentro de mí. La visión conecta con el cielo y la tierra. Cuando la visión falta, el pueblo vive en modo supervivencia espiritual. No el propósito. Donde no hay visión, se pierde la pasión, se pierde la dirección y se pierde la expectativa del Señor. La pasión es la que se está perdiendo hoy por las almas. La pasión es la que se tiene que tener para predicar. Se pierde la dirección donde tú te ves, donde Dios te quiere poner. Se pierde la expectativa del Señor. Hoy vemos una generación sin falta de expectativa. Dios permite el silencio para preparar una nueva voz. Mientras la palabra escaseaba, Samuel estaba creciendo en el silencio. Dios muchas veces permite temporadas de sequedad espiritual para preparar una generación que vuelva a oír su voz. Y esa generación era la de Samuel. Ese Samuel que estaba ministrando en el silencio. Hay personas que están predicando en medio de temporada fuerte y son los escogidos de Dios para este tiempo. La escasez de palabras no era el final, era la antesala de un tiempo nuevo. Dios levanta a Samuel en medio del ruido, la forma en anonimato, la fidelidad, la obediencia diaria y en la inquietud del templo. Él dice, estamos en el tiempo donde Dios vuelve a hablar. La frase profética para hoy es clara: escaseaba la palabra, faltaba de visión. Estamos en el tiempo donde Dios vuelve a llamar por nombre. Dios despierta el oído espiritual. Dios restaura la visión. Dios levanta la voz profética en medio del silencio. No es el tiempo de nostalgia espiritual. No es el tiempo de conformismo. No es el tiempo de rutinas religiosas. Dice afinar el oído, limpiar el corazón, volver a la intimidad, preparar el oído para escuchar lo que Dios quiere. Esto es lo que el Señor está diciendo. La restauración correcta abre la dimensión profética. Samuel oyó la voz. ¿Y qué le decía? Habla que tu siervo oye. Habla que tu siervo va a oír lo que Dios quiere para esta generación. La voz de Dios se activa cuando hay un corazón disponible. La revelación fluye donde hay obediencia. La visión regresa donde hay redención. Eso es lo que Dios quiere hoy. Es lo que Dios quiere que esta generación vuelva a sentir. No estamos en un tiempo de silencio por castigo. Estamos en un tiempo de preparación profética, donde Dios tiene a esos Samuel preparado en una dimensión, pero le tenemos que decir al Señor: heme aquí que tu siervo oye. Ese eres el Samuel, eres tú, eres tu casa y es tu familia y eres todo lo que te rodea. Si estás en medio de esto, tranquilo, que Dios hablará directamente a tu corazón. Solamente créelo.